Hola mis amigos, soy el pastor Jean-Michel Etienne, el director de la Escuela Sabática de la Conferencia de Nueva Jersey. Como saben mis amigos, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día estudiamos y nos concentramos en un tema durante todo un trimestre. Durante este segundo trimestre del año, nuestro tema es los 3 mensajes cósmicos. Entonces, es mi privilegio regresar esta semana para presentarles con los panelistas la primera lección del trimestre titulada Jesús gana, Satanás pierde. Me gustaría decir algo a todos los espectadores de nuestro panel de lecciones de escuela sabática. Amigo, como le prometí, el panel de la lección de escuela sabática comenzará este fin de semana. También me gustaría alentar a nuestros líderes de ministerios infantiles a que asistan a nuestra convención de ministerios infantiles el próximo fin de semana, 24 y 25 de marzo en TVRC. Recuerde, aquí en Nueva Jersey, los amamos y juntos pasaremos por la escuela sabática haciendo discípulos. Amigos míos, disfruten la lección con los panelistas. Queremos darte la bienvenida a este programa que estamos realizando con cariño para que pueda servir como herramienta tanto para el maestro de escuela sabática como también para un alumno de clase de escuela sabática, o simplemente si eres una persona que está conociendo de la Biblia o de la iglesia, también pueda servir este programa para ti en poder estudiar un poco más acerca de cada uno de estos temas. Este programa será grabado una vez por semana y los podrás conseguir a través de la página de la New Jersey Conference, donde cada semana estaremos estudiando el repaso de la lección correspondiente al trimestre en el que estamos. Así que queremos darte una cordial y sincera bienvenida. Gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros, y desde este lugar, junto con los pastores que estaremos llevando adelante este programa, estaremos orando para que este programa sea de bendición, primero para tu vida espiritual y también para que puedas tener herramientas para poder llevarla a tu clase de escuela sabática. Conmigo estarán acompañándome 2 compañeros de aquí de la New Jersey Conference, el pastor Albert Pérez, él es el pastor del distrito bilingüe, y el pastor Jonathan Carrillo, que es el pastor de Edison. Y bueno, quisiera tener, antes de poder iniciar con este programa, una corta oración, y quisiera invitar entonces al pastor Albert Pérez a que pueda compartir esta oración y poder iniciar con el repaso de la lección. Claro que sí, muchas gracias, pastor. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Que este repaso pueda una vez más ser un instrumento de edificación, de bendición y de poder, oh Dios, abrazar tu palabra y a través del conocimiento abrazar la verdad, la cual es Cristo. Bendícenos esta mañana, esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, aprovechando que está el pastor Albert con nosotros, voy a quizás darle la introducción a él rápidamente. Pastor, gracias por unirte a nosotros en este programa que será grabado una vez a la semana. Quisiera que le des un pequeño saludo también a las personas que nos escuchan. Claro que sí, damos desde acá, desde el estado de New Jersey, la conferencia de New Jersey, damos un saludo especial a nuestros amigos que nos escuchan en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y fuera de las fronteras, aquellos países donde está llegando esta señal. Desde acá les damos un saludo cordial y deseamos que sea de mucha bendición el programa del repaso de la lección.
Muchas gracias, Pastor Albert. Con nosotros también, como ya hice la introducción anterior, estará con nosotros el pastor Jonathan Carrillo. Él es el pastor del distrito de Edison. Y también me gustaría, Pastor Jonathan, tener la oportunidad para que por favor pudiera saludar a la gente que escucha este programa. Muchas gracias, Pastor Martín. Sí, es un gran placer poder ser parte de este bello proyecto donde cada semana estaremos estudiando y repasando la lección de escuela sabática, que es algo que nos une como iglesia, que alrededor del mundo todos estamos estudiando el mismo folleto y lo estamos esperando para que se puedan conectar, ya sea que estén aquí o aquí en New Jersey o estén en cualquier parte del país o en otro país, claro, y que sea una bendición para ustedes. Muchas gracias, Pastor Jonathan, por este saludo que nos da. Y bueno, justamente estamos iniciando con este repaso de la lección, este segundo trimestre del año 2023, un segundo trimestre que va a hablarnos de temas proféticos, un segundo trimestre que nos va a hablar acerca de lo que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles, el cometido que tiene la iglesia, ¿verdad? En este periodo en la cual nosotros vivimos. Y va a ser un repaso de la lección de trimestre muy interesante. Así que les voy a pedir que ustedes puedan estar con nosotros y puedan acompañarnos en este repaso de la lección de este trimestre, del segundo trimestre del año 2023. Y exactamente la lección de esta semana, que va a ser para el 1 de abril, nos habla acerca de Jesús gana y Satanás pierde. Y ese es el título de la lección que nosotros tenemos para esta semana. Y bueno, ¿qué involucra, Pastor Albert, de manera reflexiva, qué involucra esa expresión del título Jesús gana, Satanás pierde? ¿Qué significa para nosotros como cristianos que vivimos o como personas que vivimos en esta tierra? Pastor, teniendo como punto de referencia, nosotros encontramos el elemento que está siendo mencionado del conflicto cósmico, y a través de este conflicto cósmico encontramos, en otras palabras, una gran batalla entre el bien y el mal. Pero qué lindo es saber con anticipación, nuestra lección está enfatizando que conocemos desde ya el ganador, quién ha ganado una batalla cósmica. Y a través de eso encontramos como punto de referencia que todos estamos involucrados dentro de este gran conflicto cósmico. Todos seres humanos, usted y yo que estamos en este programa esta hora viendo, somos parte de un conflicto cósmico, de una batalla que se está luchando entre el bien y el mal. Pero qué lindo es saber con anticipación quién es el ganador. Yo creo que ese es el punto de partida para nuestra lección, entender que en este conflicto cósmico existe un ganador y de parte de quién viene esa victoria. Así es, así es. El saber que ya estamos en una lucha, ¿verdad? Pero saber que hay un ganador, un perdedor, es importante, ¿no? Porque algunas veces cuando yo me gusta el fútbol, ¿no? Y algunas veces sale un partido, no sabe quién va a ganar, quién va a perder, y uno no sabe qué reacción tomar, ¿no? Y saber, va a ganar mi equipo, ¿no? Pero en esta batalla cósmica ya hay un ganador y ya hay un perdedor, y eso nos ayuda a nosotros a entender, ¿verdad? A poder entender la importancia de que ya está definida una victoria. Hay una persona que va a ser victoriosa, hay otra persona que va a ser derrotada, y eso nos ayuda a nosotros a poder entender, ¿verdad? La importancia de las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Ahora, Pastor Jonathan, también a manera de reflexión como introducción a esta lección, la Biblia nos habla de ese conflicto cósmico, de la batalla que hubo en el cielo, de un ganador, un perdedor. Ahora, Jonathan, pastor, y nos involucra a nosotros en esa batalla, y si nos involucra a nosotros en esa batalla, ¿por qué nos ayuda a estar preparados, saber que hay una batalla y en el lugar donde yo estoy puesto en esa batalla? Excelente pregunta. Y sí, nos involucra, pero tenemos que ver algunos elementos. Comenzar como lo que acaba de mencionar el pastor Pérez, es que existe esta batalla cósmica,
entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Pero como dejan claro el título y la lección, es una batalla que ya sabemos cómo termina. Cristo es el vencedor. Jesús nunca ha perdido una batalla contra Satanás. Y porque Satanás no puede vencer a Cristo, vamos a mirar a través del repaso de esta lección que él va y trata de hacer guerra con aquellos que Cristo ama, que es su pueblo, es su gente. Entonces, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar atentos que existe una batalla y que el enemigo, porque no puede vencer a Jesús, va a hacer todo lo posible para vencernos a nosotros. Pero como que deja en claro, si estamos con Cristo, también nosotros somos vencedores. Así es, y muy interesante, pastor, lo que usted decía, ¿no? Esa batalla pasa a la descendencia que somos nosotros y que formamos parte también de esa batalla. Porque cuando nosotros leemos, bueno, el versículo clave o para memorizar de esta semana tenía que ver con eso, ¿no? El esfuerzo que quiere hacer el dragón de airarse contra la iglesia, contra el resto de su descendencia que involucra a nosotros, que guardan los mandamientos de Dios, que tienen el testimonio de Jesús, nos involucra a nosotros. Pero la lección nos habla de cómo inició toda esta batalla cósmica. Y esta batalla cósmica, si nosotros tenemos la oportunidad, y la lección hablaba de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, si nosotros vamos a esos versículos, nos va a hablar que la batalla cósmica no empezó en esta tierra, empezó en el cielo. Y empezó entre Satanás y empezó, bueno, en este caso era Lucifer, allí como ángel protector, ¿verdad?, de la presencia de Dios, inicia algo en su corazón llamado orgullo, que podría registrarse como el primer pecado en el universo, y entonces inicia esta batalla y ya no hay espacio para ellos, y bueno, son echados del cielo. Y eso nos llama a nosotros a reflexión, porque uno se pregunta, ¿por qué en el cielo, al lado de la presencia de Dios, y ni puede existir el pecado? Y eso lo define una sola cosa, y es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad de poder escoger. Dios nos hizo a todos, inclusive a los ángeles del cielo, los hizo con esa capacidad de poder escoger, de poder tomar las decisiones en favor de lo que nosotros queremos hacer. Y ese libre albedrío es lo que nos conduce o condujo, en este caso a Lucifer, al pecado y después a generarse esa batalla, pero también ese libre albedrío nos toma a nosotros hoy, porque hoy, como lo decían los dos pastores, tenemos la capacidad de, si saber que hay un ganador y saber que hay un perdedor, el poder tomar la decisión de poder saber en qué bando yo voy a poder participar. Entonces, ese libre albedrío me va a dar a mí la capacidad de saber en qué bando yo voy a poder estar. Ahora, ese libre albedrío tiene que estar fundamentado en el amor. ¿Y por qué en el amor? Porque indudablemente, si yo amo a Dios, mis decisiones van a estar en favor de Dios. Ahora, si yo amo las cosas de este mundo y amo las cosas que no tienen que ver con Dios, indudablemente ese libre albedrío, perdón, va a estar hacia ese otro lado. Por eso, la capacidad de poder entender qué vamos a decidir. Pero, Pastor Albert, la lección nos hablaba, aparte de esta capacidad de decidir, nos hablaba de algunos ataques que iba a realizar, ¿verdad? Satanás contra su iglesia. ¿Nos podrías hablar, pastor, en este momento de esos ataques de Satanás? Claro que sí, pastor. Nosotros encontramos claramente en la Biblia que desde que esa batalla se desata, Satanás se empeña en atacar constantemente el lado victorioso de Cristo. Y nosotros encontramos en nuestra lección algunos ataques descritos, registrados en ella. Si nosotros visualizamos bien, nosotros encontramos que desde el nacimiento de Cristo, en el principio, encontramos uno de esos primeros ataques.
Y nosotros encontramos cuando Satanás procuró, ustedes recuerdan muy bien el edicto, la orden de Herodes, que está registrado allí en los evangelios, donde se procuró enviar y matar a todos los pequeños. Pero nosotros encontramos la salida, Dios siempre interviniendo. Siempre existe una intervención, la intervención divina. Dios envió un ángel para advertir a María y a José a que se fueran huyendo hacia Egipto. Y aquí encontramos nosotros, pastores y hermanos que están allí del otro lado de la pantalla, cómo Satanás desde el inicio empeñado, desde su descensión, desde que fue expulsado del cielo, comienza a declarar esa gran batalla, esa lucha en contra del bien. Y el nacimiento de Jesús, Satanás estaba atacando al Mesías, al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Pero cuando nosotros continuamos a través de eso, de la historia, en la línea de tiempo, también encontramos a Satanás atacando a Jesús al iniciar su ministerio. Ustedes recuerdan bien Jesús en el desierto y encontramos a Satanás presentándose para poder atacar y desviar el propósito mesiánico de Jesús en la experiencia de la salvación o la misión de la salvación. Así que cuando vamos, encontramos en la historia y en la lección a Satanás empeñado haciendo guerra intencional en contra del Mesías de Jesús. Y cuando nosotros vamos a la historia bíblica de Apocalipsis capítulo 12, que es el estudio de esta semana, nosotros encontramos algunos símbolos que necesitamos entender. Y Apocalipsis capítulo 12, 4, en relación a Efesios y conexión a Salmos, logramos identificar o interpretar los símbolos. Por ejemplo, encontramos el símbolo del dragón. ¿Quién representa ese símbolo? ¿A quién identifica? El mismo libro de Apocalipsis 12, el capítulo 7 al 9, nos dice claramente que ese símbolo a través del dragón está representado como Satanás o identificado como Satanás, que en un tiempo fue Lucifer y se convirtió en Satanás a causa de la raíz del mal. Encontramos también el símbolo de la iglesia. Cuando nosotros vamos a través de la historia, encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el símbolo de una dama, la mujer. En el Antiguo Testamento, Isaías nos habla a través de ese símbolo, como también Jeremías, capítulo 6, 2. Hay muchos símbolos para identificar la iglesia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero Apocalipsis 12, como en el Antiguo Testamento, encontramos a la identificación de la mujer representando a lo que conocemos como la iglesia del Señor, la iglesia verdadera. Así que nosotros en realidad estamos intentando, pastor, descifrar cómo Lucifer se convirtió en un enemigo intencional en contra de Jesucristo. Encontramos que primero atacó a los ángeles, se trajo una tercera parte. Luego vemos atacando al varón que dice Apocalipsis 12, 4 y 5, que es a Jesús, el Mesías. Luego lo vemos atacando en el versículo 6 en adelante a la iglesia y luego finalmente su ataque en contra del remanente. Así que podemos ver desglosadamente cómo Lucifer empeñadamente atacó a una tercera parte de los ángeles que fue arrastrada, atacó al varón, a Jesús el Mesías, atacó a la iglesia y el descendencia que nosotros vemos el remanente. Es un ataque empeñado en contra del bien. Así es, bueno, podemos ver cómo Satanás pues ha desglosado esos diferentes ataques. Pero bueno, la lección nos hablaba de de un victorioso, ¿no? Y también Apocalipsis hablaba de un símbolo más, que es la vara de hierro. Indudablemente esta vara de hierro, pastor, nos da a nosotros también un mensaje para nosotros, porque, ok, Satanás atacó la tercera parte de los ángeles, atacó al Hijo de Dios, a Jesucristo, atacó a la iglesia, ataca a su descendencia, que somos nosotros, pero el texto nos habla que ese Hijo va a gobernar con una vara de hierro. Ahora, esa vara de hierro, pastor, ¿qué simboliza o qué significado tiene ese simbolismo y cómo ese significado llega a nosotros hoy como iglesia?
Pastor, interesante la pregunta que sale a luz, porque nosotros encontramos, como mencionamos, los 4 ataques que acabamos de resumir: ataque a la tercera parte de los ángeles, ataque al Mesías, el Hijo de Dios, ataque a la iglesia, a la descendencia, y ahora encontramos el símbolo de la vara de hierro. El símbolo de la vara de hierro, pastor, representa el poder de un gobierno inquebrantable, representa el poder de un símbolo de un gobierno todopoderoso, invencible. Así que encontramos claramente lo que entendemos la historia o la cápsula, la resumen de Jesús venció, Satanás perdió. Encontramos que aunque la iglesia ha sufrido todos estos ataques, el gobierno de Dios ha sufrido todos estos ataques, el gobierno espiritual de Cristo ha sido atacado. Encontramos que Él es representado por la vara de hierro, es un símbolo que no va a conocer ser vencido ni conocer derrota, sino que su símbolo de vara de hierro representa el gobierno vencedor todopoderoso de Cristo o del Señor nuestro Salvador. Bueno, qué bueno saber que ese gobierno es perpetuo y es victorioso y que no va a ser derrotado. Ahora, Pastor Jonathan, el Pastor Albert nos hablaba acerca de estos ataques, ¿verdad? Que tiene Satanás, en los diferentes aspectos de esta historia que ha pasado hasta el momento de hoy. Ahora, sabemos que esos ataques están allí presentes. Ahora, ¿nosotros podemos tener alguna razón de esperanza en medio de todos estos ataques? Claro, como han mencionado, la Biblia deja en claro que Jesús nunca, nunca ha perdido una batalla contra Satanás Amén. y nunca va a perder. Jesús es victorioso. Ahora, nosotros tenemos que tener la seguridad que hay esperanza, porque la Biblia lo deja en claro. La Biblia nos dice que Satanás estaba acusándonos día y noche ante Dios. Pero ahí también en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, se nos dice que este enemigo, este dragón, que Satanás ha sido arrojado. Y eso es interesante en pensar, porque cuando uno medita en lo que está diciendo Apocalipsis 12, nos está dejando en claro que, que porque el enemigo es un enemigo que ha sido vencido, un enemigo que ha sido arrojado, hay salvación, ¿no? Que Cristo Jesús tiene el poder, que Él es rey, tiene la autoridad y Él lanzó al acusador de nuestros hermanos. Ahora, pensando en esto, nosotros tenemos que tener esperanza, porque sabemos que servimos a un Dios todopoderoso. Pero a veces se escucha gente o se escucha comentarios que dicen, sí, sí, Jesús venció a Satanás y fue arrojado, pero pastor, él fue arrojado a la tierra. Y a veces dicen ahí es donde yo pierdo la fe, la esperanza, porque los ataques ahora llegan a mí. Mira, tienes que entender que aunque esta batalla dejó el cielo y continúa aquí en la tierra, Satanás ha perdido. Amén. Satanás ha perdido. Es un ser que no ha tenido victoria contra Dios. Y esto debe no solamente darnos esperanza, sino también seguridad en el Dios que hemos confiado. Ahora, quiero mencionarles nomás, porque creo que es muy importante que veamos, regresemos una vez más a Apocalipsis 12, pero en el 11 se nos dice que, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. En otras palabras, nos está dejando saber que para nosotros también hay esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vencer, pero no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas de Cristo Jesús, por la sangre del cordero. Así es. Bueno, eso tenemos entonces, según lo que nos dice Pastor, tenemos una razón de esperanza, porque la esperanza pues está en Cristo Jesús. Y bueno, viéndolo en esa victoria de Jesús, ¿por qué cree usted, Pastor, que esa victoria viene solo a través de Cristo? ¿Por qué no fue a través de otra cosa? ¿Por qué solo a través de Cristo viene esa victoria? ¿Y qué puedo hacer entonces yo ahora como ser humano frente al saber que, bueno, solo vino a través de Cristo?
Excelente pregunta, Pastor Martín. Una vez más, Apocalipsis 12:11 nos dice que afirma que esto viene solo por la sangre del Cordero. Entonces, tenemos que tomar este concepto y entender lo que realmente nos está tratando de dejar aquí saber el autor de Apocalipsis. Porque si regresamos a Apocalipsis 5, versículo 6, en esa visión profética, Juan dice que mira al cielo y ve un cordero como si hubiera sido inmolado, haciendo referencia al sacrificio de Cristo, dejando saber que el centro de todo el cielo, el centro de toda profecía es Cristo, ¿no? Su salvación, su victoria. Y dejando saber cuando diciendo que esta victoria no vino a través de este cordero que fue inmolado, nos está haciendo referencia a la cruz, que es la demostración más grande, ¿no? La demostración de un amor infinito, que no se puede medir, tan maravilloso y tan grande. Entonces, cuando nosotros aceptamos por fe lo que Jesús, lo que Cristo, lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros, se nos cancela nuestra deuda y somos perfectos ante los ojos de Dios. De hecho, la Biblia lo deja en claro a través de varios pasajes. Tenemos Colosenses 1:14, Efesios 1:7, y varios otros pasajes que cuando nosotros aceptamos por fe lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que nuestros pecados son perdonados. Por eso se nos dice que en Colosenses 1:14 que tenemos redención por la sangre, y luego agrega, dice, el perdón de pecados. En otras palabras, la victoria viene a través de Cristo y eso nos da esperanza porque sabemos que ni tú ni yo tenemos las fuerzas para poder vencer, pero Jesús sí las tiene y lo más maravilloso es que ya ha vencido. Por eso Apocalipsis 12, que es realmente el capítulo donde más se enfoca esta lección de esta semana, nos deja en claro que el enemigo, que este dragón, que Satanás, que Lucifer ha sido arrojado, ¿no? Este acusador ha sido arrojado. Por tanto, nosotros estamos redimidos, somos victoriosos y somos salvos, no por nuestros propios méritos, sino solamente por las victorias que Cristo ha tenido y seguirá teniendo en nuestro favor. Y es ahí donde entra el libre albedrío, porque, o sea, Cristo ya venció, pero yo tengo que tomar una decisión en favor de Cristo, porque si yo no tomo una decisión en favor de Cristo, la victoria estará hecha para otra, no para mí. Y nuevamente repito, el tema del libre albedrío es importantísimo en el conflicto cósmico en el que nosotros vivimos. Porque, hemos hablado que el conflicto cósmico empezó por ese libre albedrío, pero hacia el mal, pues una decisión hacia el mal. Pero ahora el pastor nos habla de que esa victoria viene a través de Cristo Jesús. Entonces yo también voy a tomar ese libre albedrío, pero ahora en favor positivo. Tomo el libre albedrío. ¿Para qué? Para ahora yo poder salir victorioso en ese conflicto cósmico. Ahora, la lección, Pastor Albert, nos hablaba acerca de esa mujer en el desierto. Yo sé que esta parte de Apocalipsis 12 que nos habla acerca de ese periodo, ¿verdad?, de la persecución, es un periodo profético, ¿no? Y nos habla de ese periodo de prueba que pasó la iglesia. Ahora, eso fue en un tiempo específico, la batalla no ha terminado, pero esa mujer en el desierto pasó una prueba también. ¿Y cuál fue esa prueba que pasó, Pastor Albert? Gracias, pastor. Es una muestra clara, evidencia que a través de la línea del tiempo hemos visto cómo esa batalla cósmica ha ido tomando mayor fuerza. El dragón, Satanás representado por el dragón, a través de ese tiempo ha identificado con intensidad la lucha en contra de la guerra, en contra de la iglesia. Y ahora nosotros encontramos un periodo de 1260 días o años que encontramos en el estudio de nuestro repaso a la lección. Y este periodo de tiempo, pastor y hermanos, nosotros lo encontramos, este periodo de 1260 días, lo encontramos que aparece 7 veces en la Biblia. Aparece de 3 maneras identificadas.
La primera forma que aparece es a través del término tiempo, tiempos y medio tiempo, que eso lo encontramos en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 12. Así que esos 1260 días o años están de tres maneras de las siete veces que aparece en la Biblia. Una de las maneras es tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la otra forma que aparece es dos veces aparece en la Biblia de la metodología con 42 meses. Recordemos el principio en el libro de Números de día por año. 42 meses equivale, multiplicado por 30, equivale a 1260 días. Y la otra forma que aparece es de manera así implícita, de manera clara, 1260 días. ¿Qué es lo que representa este tiempo? Que está descrito 7 veces en el Antiguo Testamento, en los dos libros proféticos, con Daniel, como en el Nuevo Testamento, en el libro profético de Apocalipsis. Esto representa, pastor y hermanos, 1260 años de una época de persecución en contra de la iglesia. Y esa época nosotros la identificamos claramente desde el año 538, donde fueron derrotados los ostrogodos. Y ese periodo de tiempo se va hasta el 1798, cuando el coronel Berthier toma preso y nosotros encontramos al Papa y el Papa muere en ese periodo de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que encontramos a través de esta profecía bíblica? Encontramos que en la Edad Media, desde el 538 al 1798, la iglesia experimenta el periodo difícil del oscurantismo o la época difícil del dolor, de persecución, de tribulación, donde en ese periodo de tiempo la iglesia sufre ataques de Satanás y esos ataques intencionales ponen en riesgo en algún momento la fidelidad o buscan poner en riesgo la fidelidad de la iglesia. Ahora, es importante resaltar, pastor, que como es una batalla cósmica, el rey, el gobierno espiritual de Dios, siempre tiene una intervención en favor. Como mencionamos en la lección, fueron atacados los ángeles, fue atacado el Hijo de Dios, fue atacado también la iglesia y ahora encontramos el remanente. Y este remanente encontramos que Dios tiene una provisión, así como el cielo protegió a Jesús en su nacimiento, también encontramos a Dios haciendo una provisión en favor de la iglesia. Apocalipsis 12:6 dice que Dios tenía un lugar preparado para la iglesia. Apocalipsis 12:14 dice que la mujer fue sustentada en el desierto. Apocalipsis 12:16 dice que la tierra ayudó a la mujer. Aquí encontramos que aunque en el periodo de 1260 años la iglesia es atacada fuertemente por instrumentos que utiliza el dragón, nosotros encontramos que Dios también tiene una intervención divina en favor de su iglesia. Él tenía un lugar preparado para ella, él tenía sustento para la iglesia y él, la Biblia dice que tenía un lugar de apoyo. La tierra ayudó a la iglesia. Aquí encontramos claramente, pastor, que en el conflicto cósmico hay un ataque, pero también hay una intervención divina cuando Dios siempre está en cuidado y en favor de protección sobre su iglesia. Así es. Y bueno, ese periodo de 1260 años nos muestra al final que, bueno, la iglesia sufrió, pero salió Así, victoriosa. Y en el remanente del tiempo final, también la iglesia va a sufrir, pero también va a salir victoriosa porque Dios siempre va a proveer ese plan. Y bueno, Pastor Jonathan, hablamos de esa expresión remanente, remanente. ¿Qué significa esa expresión remanente? Excelente pregunta. Primero que nada, hay que regresar otra vez a Apocalipsis 12:17, porque esto nos va a ayudar un poquito a entender qué es el remanente. Ahí se nos dice claramente que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, como el pastor Pérez nos había mencionado, nos deja en claro que el enfoque del ataque del enemigo en los últimos días de la historia de esta tierra está puesto sobre el pueblo de Dios. Y aquí Apocalipsis 12:7 nos dice que este dragón, que es Satanás, está enojado, está arriado contra la mujer.
Y la mujer, como también fue mencionado por el pastor Pérez, la mujer representa a la iglesia. Y luego dice que fue a combatir contra el resto de sus hijos. Ahora, esta expresión, el resto de sus hijos, también se traduce como el remanente en varias versiones que tenemos de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia del Rey Jacobo en inglés no usa esta palabra, el remanente, para identificar esta expresión, el resto de sus hijos. Entonces, el remanente de Dios es ese pueblo de Dios, son sus hijos, son los hijos de Dios en los últimos días que permanecen fiel a Cristo, o no, a la verdad, son obedientes y fieles a la misión del Cordero. Ok, y bueno, dijiste que hay un remanente y en ese remanente formamos parte de nosotros. ¿Hay algunas características que definen ese remanente? Claro que sí. Claro que sí, de hecho está en el mismo versículo de Apocalipsis 12:17. La última parte nos da dos características que identifican exactamente y claramente a este remanente. Está hablando de otra vez de los hijos de Dios de los últimos días que guardan los mandamientos de Dios, ¿no? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, Satanás, ¿no? El dragón está furioso contra la mujer, contra la iglesia de Dios, y el diablo lleva este furor, este enojo, ¿no? Al pueblo, pero al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y hará todo lo posible para destruirlos. Entonces, aquí tenemos dos características que identifican al remanente de Dios, aquellos que guardan todos los mandamientos de Dios y también tienen el testimonio de Cristo. Entonces esto define que el ataque que Satanás hace no es un ataque específico a un pueblo específico con características específicas. Entonces, Podríamos nosotros, decirlo de esta manera, pastor. ok, Podríamos decirlo que es un ataque a las personas que son fieles. Por eso la pregunta clave que de hecho la lección nos deja saber, nos dice, ¿a quién somos fieles? ¿A quién somos leales? ¿Dónde está nuestra fidelidad? En el cielo, ¿no? Estamos viviendo, creyendo que Jesús en el cielo venció y que aquí en la tierra también vencerá. ¿O vamos a dejarnos llevar por los ataques, la tristeza y el dolor que trae el enemigo? Entonces, nosotros tenemos que mantener en mente que somos victoriosos, pero en Jesús, por Jesús, mediante Jesús y debido a Jesús. Nuestra victoria está asegurada solamente en Él. así es. Bueno, es allí donde tenemos que reflexionar, ¿verdad? En esas preguntas y es lo que nosotros tenemos que recordar, ¿verdad? Estamos en esta batalla, somos victoriosos, pero hay algo que hacer de parte de nosotros. Y bueno, ya para ir cerrando, porque pues la idea de estos estudios es que sea solamente brindarles algunas ideas y brindarles algunos tips para la lección, ¿verdad? No queremos que sea algo que lleve demasiado tiempo. Indudablemente la profecía lleva tiempo. Yo le pregunté a grosso modo al pastor Albert de los 1260 días. Eso podría llevarnos una hora solamente en explicarlo. Le pregunté al pastor Jonathan acerca de lo que distingue al remanente, ¿verdad? Que podríamos entonces ampliar qué significa guardar los mandamientos, qué significa el testimonio de Jesús. Es un tema muy amplio para hacerlos, pero son en un corto tiempo, pero es solamente dejar allí las ideas para que ustedes las puedan tener. Y quisiera cerrar, y nosotros cada programa vamos a estar abriendo con algunas pequeñas cápsulas, vamos a estar cerrando con algunas preguntas de reflexión. Y bueno, quisiera preguntarle al pastor Albert primero. Pastor Albert, si hay algo, sé que pudo sacarle provecho a toda la lección para su vida espiritual, pero si hay algo a la cual usted pudiera decir, esto es lo que yo quisiera poner en práctica en mi vida espiritual a través del estudio de esta lección, ¿qué sería, pastor? Pastor, claramente entender que los hijos de Dios pasaremos tribulación porque tenemos un enemigo que está atacando a los hijos del Señor, al pueblo, al remanente de Dios. Y hemos de entender que a través del tiempo, a través de la línea del tiempo, desde el pasado, la iglesia ha padecido, ha sufrido y ha sido atacada, pero siempre Dios ha intervenido en favor de ella.
y motivar a la iglesia a permanecer del lado del ganador, del Cristo, el victorioso, a pesar de los obstáculos que tengamos que atravesar en la vida. Ok, muchas gracias, pastor. Bueno, la pregunta también es para usted, pastor Jonathan. ¿Qué de lo que estudió esta semana, bueno, si es la misma lección que el pastor Albert, indudablemente podemos estar ahí coincidir, pero no sé si hay algo quizás también que sea diferente? ¿Qué fue lo que para usted decir, ok, tomo esto para ponerlo en mi vida espiritual? Pastor Jonathan. Claro, algo que saco de esta lección de esta semana es que debo poner la confianza en Cristo Jesús, no mis propias fuerzas. Como deja la lección en claro, como deja la Biblia en claro, Jesús venció. Satanás es un enemigo que ya ha perdido. Y si yo trato de pelear con mis propias fuerzas, con mis propios méritos, voy a fracasar. Simplemente poner mi confianza, mi fe en las manos de aquel que ya venció, que es el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces podemos sacar, número uno, la lección del pastor Albert, ¿verdad? Que estábamos en esa lucha y esa esperanza que nos da que el Señor siempre interviene. Número dos, la lección que nos da el pastor Jonathan, en el saber que de confiar en Cristo Jesús, en el hecho de poder confiar en que si Él salió victorioso, yo voy a salir victorioso. Y bueno, si a mí me preguntaran qué creo yo que es lo que yo quisiera tomar en mi vida, pues para esta lección, yo creo que el amar a Dios. ¿Por qué? Porque el amar a Dios me va a llevar a tomar mis decisiones, a saber que estoy en esta batalla, que quiero ser un victorioso en medio de esta batalla, que quiero tener allí la victoria a través de Cristo Jesús. Bueno, yo me toca amar a Dios y al amar a Dios tomaré mis decisiones en ese libre albedrío de poder salir victorioso. Al final del tiempo de la historia de este mundo, quien decide dónde vas a estar, eres tú, nadie más. O sea, Satanás hace el ataque para la iglesia, Jesús ha provisto salvación en medio de ese ataque, pero quien decide dónde va a estar al final de la historia de esta tierra, eres tú. Y por eso nuestra iniciativa de esta semana o nuestro llamado esta semana es que puedas amar a Dios, como lo dice la Biblia, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y eso te lleve a tomar las decisiones correctas en favor de Cristo Jesús, a confiar en Cristo Jesús a través de esta batalla, en medio de esta batalla, y al cierre de esta batalla, cuando ya sea victorioso el pueblo, estar tú allí presente en ese bando ganador. Pastor Jonathan, gracias por estar con nosotros. Pastor Albert, gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos gustaría entonces cerrar con una oración, invitándolos para el programa de la semana que viene también, donde seguiremos desarrollando estos temas. Pero para poder cerrar este programa, entonces le voy a pedir al pastor Jonathan que nos pueda dirigir en oración y poder dar cierre al programa de esta hora. Y si usted tiene algún comentario, algo que hacernos, pues bueno, allí donde va a estar posteado en Facebook, donde va a estar posteado en YouTube, puede dejarnos sus comentarios allí y bueno, estaremos dispuestos a poder apoyarlos y ayudarlos en todo lo que podamos. Entonces, pastor, ¿nos dirige en oración? Claro que sí. Oremos. Padre, te damos gracias porque al meditar, estudiando, repasando esta lección, una vez más hemos recordado que Cristo Jesús es victorioso y que en Él nosotros también tenemos victoria. Padre, te pedimos por todas esas personas que se han conectado para de una manera u otra participar de este repaso de lección. Pedimos que ellos, al igual a nosotros, podamos mantenernos del lado de Cristo, caminando con Él hoy, mañana y siempre. Esto lo pedimos en el precioso nombre de Él, nuestro Redentor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Pastor Albert, gracias. Pastor Jonathan, muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene entonces en un nuevo programa más. Y bueno, que Dios los bendiga y los acompañe entonces en lo que tengan que hacer pues en este momento después de escuchar esta grabación. Grandes bendiciones. Los invitamos para el programa que viene y que Dios los bendiga.